Bien, Daniel siguió orando, como siempre lo hacía, era un hombre de oración. Y ahora, en este capítulo 9, delante del mensaje del ángel, pues que Daniel no lograba entender, volvió a orar, suplicando a Dios que le diese entendimiento para entender el mensaje que estaba recibiendo. Daniel estaba preocupado, sabía que Dios tenía una revelación importante que él necesitaba entender, pero no la entendía. Voy a leer lo que dice Daniel 9, 1 al 3. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Mira, querido, tengamos en cuenta que Daniel elevó esta oración a Dios el año 539 a.C., el año en que Darío asumió el poder. Ya habían pasado casi 70 años desde el día en que Nabucodonosor había invadido Jerusalén, había conquistado Jerusalén, había destruido el templo, se había traído los vasos sagrados, había traído un grupo de cautivos para Babilonia. Por lo tanto, según la profecía de Jeremías, y el libro que estaba estudiando Daniel ahora era Jeremías, según la profecía de Jeremías, el pueblo de Dios pronto regresaría a Jerusalén, porque Jeremías había profetizado que en 70 años el pueblo regresaría. Como Daniel confiaba en la palabra de Dios, pues él sabía que algo trascendental estaba a punto de suceder con su pueblo y que, tal como Dios prometía en su palabra, el exilio en Babilonia terminaría pronto y los judíos volverían a su hogar. Ahora, estudiando al profeta Jeremías, y aquí hay una cosa que es interesante, él no solo oraba, él estudiaba la palabra de Dios también. La oración sin el estudio de la palabra de Dios y sin la testificación personal no tiene mucho sentido. La sierva de Dios le llama a la Biblia y a la oración solamente esas dos cosas: devoción abstracta, devoción hueca, devoción vacía. Tú tienes que incluir en tu vida devocional la testificación, el contar para otros las verdades que Dios te confió, el orar constantemente y el estudio de la Biblia. Daniel quería transmitir el mensaje que Dios le había dado. No entendía, por tanto oraba y estudiaba la palabra de Dios de esos tiempos. Estudiaba al profeta Jeremías. Y Daniel, estudiando a Jeremías, pues se da cuenta de cómo el pueblo de Judá había sido un pueblo rebelde, se había alejado del pacto de fidelidad con Dios y ahora estaba sufriendo las consecuencias. Ese exilio a Babilonia era la triste consecuencia de su rebeldía, de su desobediencia. A veces Dios permite que nuestra rebeldía, nuestra desobediencia nos lleve por caminos de sufrimiento, de dolor. No digo que Él nos mande el dolor, Él permite que nuestros caminos nos lleven al dolor para aprender la lección, para entender que solos estamos perdidos, que necesitamos volver al Señor Jesús. Por eso Daniel ora, y su oración es una oración de confesión profunda para que Dios perdone a su pueblo y cumpla la promesa de hacerlos regresar a casa. Ahora, que nosotros sepamos, no había pecado en Daniel, pero él asume el pecado de la nación. Él ora en nombre de la nación. Él se incluye entre los pecadores, se incluye entre la gente rebelde, desobediente, y clama a Dios por misericordia. Es que cuando por algún motivo la vida te ha sido lejos de Dios, solo te resta clamar, querido. No trates de explicar tu pecado, de justificar lo que has hecho. No trates de echarle la culpa a nadie. Tú simplemente reconoce tu pecado. Llora, clama a Dios por perdón y Dios está siempre listo a perdonar. En la segunda parte de este estudio, analizaremos la oración de Daniel. En primer lugar, en su oración, Daniel no pide ningún tipo de explicación por las calamidades que sufrió el pueblo de Israel, el pueblo judío. Él conoce la razón. A veces nosotros, cuando viene el dolor a nuestra vida,
Le preguntamos a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora el pueblo de Israel estaba sufriendo, pero Daniel no dice por qué. Señor, explícame por qué el pueblo estaba sufriendo. Inclusive porque él sabía y porque él estaba leyendo al profeta Jeremías y ahí veía descritos todos los pecados del pueblo judío. De hecho, en esta ocasión, Daniel, en lugar de pedir explicaciones, se dedica en su mayor parte a relatar la razón. Mira lo que dice Daniel 9:10. No obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. No obedecimos, no seguimos el camino que Dios nos mostró. Escogimos nuestro propio camino y ahora estamos sufriendo la consecuencia de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia. Oh querido, los mandamientos de Dios, las instrucciones divinas, no nos fueron dadas para quitarnos libertad. Nos fueron dadas para orientarnos. El camino de Dios siempre es el mejor camino. Nuestros caminos nos llevan al sufrimiento, al dolor. ¿Por qué no escoger el camino de Dios? Solo que el camino de Dios no siempre está de acuerdo con lo que nosotros queremos. Y ahí está el asunto. Por eso escogemos nuestros propios caminos. Y por eso después acabamos destruyéndonos, destruyendo las personas que amamos. Mira, la última vez que Daniel había tenido la necesidad de entender algo fue al final del capítulo 8, cuando recibió la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Él no entendió la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Ahora, en esta oración, Daniel hace una apelación a la gracia de Dios, a la voluntad de Dios de perdonar a su pueblo, a pesar de haber pecado y de haber hecho el mal, haber practicado el mal. En cierto sentido, en esto vemos un poderoso reflejo del Evangelio. Gente pecaminosa que no tiene méritos propios y que sin embargo persigue la gracia, suplica la gracia, clama por la gracia, una gracia que no merece. Pide un perdón que no se ha ganado, no lo ha conquistado. Qué gracia maravillosa, querido. ¿No es este un ejemplo de nuestra situación individual ante Dios? Nosotros somos pecadores. ¿Qué merecemos? ¿Merecemos salvación? No. ¿Merecemos que Jesús haya muerto en la cruz por nosotros? No. Pero Él nos ama. Yo siempre digo que tú eres precioso para Dios. Si en este momento estás herido por el pecado, estás sufriendo o estás lejos de Dios, eres lindo, ¿sabes? La vida te puede hacer sentir feo, la vida te puede maltratar, la vida te puede decir que tú no vales nada, pero eres precioso para Dios, como Él te ama. Ahora, en su oración, Daniel sigue presentando razones para que el Señor responda su oración. Y una razón clave para que Dios escuche su clamor y responda, no es solamente su gracia, no es solamente su misericordia, porque el pueblo no merece nada. Es el propio nombre de Dios, es decir, la oración no está motivada por la conveniencia personal de Daniel, ni de la del pueblo, de recibir el amor. La oración está motivada por el propio nombre de Dios, porque está en juego la dignidad de Dios. Mira lo que dice Daniel 9, 17 al 19. Dice, ahora pues nuestro Dios oye la oración de tu siervo. Es interesante, ahora pues nuestro Dios. El pueblo no está orando, Él está orando. Pero Él incluye al pueblo en su oración, porque a veces el pueblo rebelde no siente necesidad de buscar a Dios, pero el profeta sentía. Y va a Dios y le dice, ahora pues nuestro Dios oye la oración de tu siervo. Nuestro Dios, tu siervo. Él solo ora, pero ora en favor del pueblo. Ahora pues nuestro Dios oye la oración de tu pueblo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, no, ¿qué tenemos para ofrecerte? Nada, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo.
no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. En otras palabras, querido, la petición de Daniel, él le dice a Dios, Señor, atiende la oración. ¿Por qué? Porque cuando los enemigos ven a tu pueblo destruido, tu santuario vilipendiado, en ruinas, ¿qué es lo que los enemigos dicen? ¿Dónde está el Dios de Israel? Entonces, Señor, por favor, perdónanos, restáuranos, haznos volver a la ciudad, reconstruye tu santuario. No solamente por amor de nosotros pecadores que queremos volver a casa, sino también por amor de ti mismo, por tu nombre, para que el pueblo, el mundo sepa que tú eres Dios. ¿Sabes cuál es el mensaje? Cuando tú caes, cuando tú pecas, cuando tú estás en el vicio sin poder romper las cadenas que te amarran, los enemigos de Dios miran y dicen, mira, ¿dónde está el Dios poderoso de ese hombre? Cuando te pasa un accidente y tú en lugar de reconocer el poder, el amor de Dios, te rebelas contra él, la gente dice, mira, ese cristiano cómo reacciona. Es decir, nuestras actitudes, nuestras derrotas, nuestros fracasos son un pésimo testimonio del poder de Dios. Porque si tú tienes un Dios todopoderoso y si tú has aprendido a confiar en Dios, pues sabrás que Él no conoce fracaso. Ahora Daniel clama a Dios y dice, Señor, restaura tu pueblo. No solamente por amor a nosotros, sino también para que tu nombre sea exaltado, para que el mundo conozca tu poder. Aquí necesitamos hablar un poco del valor de la oración intercesora. Daniel intercede en favor de su pueblo. ¿Sabes que en la Biblia hay muchas oraciones intercesoras? Por ejemplo, la oración de Job. Job estaba mal, destruido, acabado. Seguramente que él pedía, Señor, devuélveme lo que perdí, devuélveme la salud, resuelve mis problemas, pero parece que Dios no le oía. Pero de repente Job paró de pedir por él y empezó a pedir por sus amigos. Y el texto bíblico dice que cuando Job empezó a orar por sus amigos, Dios le devolvió todo en doble. Ahora viene la pregunta, ¿por qué debemos orar en favor de otras personas? Porque eso te hace bien a ti mismo. A veces nuestra oración es egoísta, es solo por nosotros, Señor, bendíceme, perdóname, cuídame, guárdame. Pero hay otras personas que sufren más que nosotros, aunque no lo creas. Para de orar un poco por ti mismo y comienza a orar por los otros y vas a ver los milagros que pueden suceder en tu vida. Ahora viene una pregunta, ¿y por qué deberíamos orar en favor de quien no quiere orar? A ver, el pueblo no quería orar, entonces ¿por qué Daniel ora por el pueblo? Esto es interesante, querido, porque cuando una persona no quiere orar, no quiere saber nada de Dios, y Dios manda su espíritu para trabajar en el corazón de él, el diablo tiene todo el argumento de decirle a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Dónde está la libertad que le diste a este hombre? Él no quiere saber nada de ti, él te ha cerrado su corazón, ¿por qué tu espíritu lo está molestando? Pero cuando tú oras en favor de ese incrédulo, y el espíritu va a trabajar y el diablo le dice a Dios, Señor, ¿pero por qué? Si él no quiere. Ahí tú le das un argumento a Dios, porque Dios tiene el argumento. Bueno, yo no le estoy respondiendo a ese incrédulo porque él no está pidiendo nada, pero yo le estoy respondiendo a mi hijo que está clamando en favor de él. Le das un argumento a Dios para continuar trabajando en el corazón de la persona que no quiere saber nada. Así que si tu hijo está fuera de la iglesia y no quiere saber nada, no digas ya me cansé de orar. Sigue orando, ora, no pares de orar. Si tu esposo no quiere saber nada del evangelio, o tu esposa, o tu padre, tú sigue orando por ellos, aunque ellos no quieran, porque le estás dando a Dios el argumento de que su espíritu continúe trabajando en el corazón de esas personas. Hablemos ahora sobre la obra del Mesías. Esta es la cuarta parte de nuestro estudio. La oración intercesora de Daniel presenta dos inquietudes principales. Primero, los pecados del pueblo y la desolación de Jerusalén. Por lo tanto, la respuesta de Dios, que Dios le manda a través del ángel, responde estas dos peticiones. Vendrá el Mesías, y mediante la obra del Mesías, el pueblo será redimido de sus pecados, y al mismo tiempo el santuario será purificado. Sin embargo, querido, esta respuesta del ángel a Daniel es una profecía que tendrá cumplimiento completo muchos años más tarde. El ángel apareció para hacerle entender la profecía a Daniel
y le explicó que la profecía de las 2300 tardes y mañanas empezaba con un periodo de 70 semanas. Daniel 9, 20 al 24 narra así: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo a Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Es interesante, el ángel se le presentó a Daniel para responderle a la hora del sacrificio de la tarde, o sea, a la hora en que él recogía su espíritu para encontrarse con Dios. Se olvidaba del mundo, se apartaba del mundo, a la hora en que solo abría su corazón a Dios. Y cuando tú quieras la respuesta divina, tendrás que apartarte un poco del mundo y quedarte solo. Y ahí, cuando estás conversando solo, en la hora del sacrificio de la tarde, en tu hora devocional, ahí el ángel de Dios aparecerá y te responderá. Sigo leyendo el texto. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Esto es interesante. Dios da sabiduría y entendimiento. Si estás viviendo un momento oscuro en tu vida, no sabes qué decisión tomar, pídele a ese Dios que da sabiduría y entendimiento. Él te va a hacer entender por qué las cosas no salieron como tú querías, y dónde fallaste, y dónde debes corregir, y qué decisión debes tomar. Él te lo va a revelar, porque Él es el Dios que da sabiduría y entendimiento. Sigo leyendo el texto. Al principio de tus ruegos, le dijo el ángel, fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela. Este es otro pensamiento maravilloso. Al principio, comenzó la oración Daniel y ya el ángel vino. Quiere decir, Dios no espera que termines de orar, ya el ángel está viniendo trayéndote la respuesta. Esto es maravilloso. Sigo leyendo. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Tú eres muy amado. Tú me buscas al caer de la tarde, a la hora del sacrificio de la tarde. Tú clamas a mí, tú me buscas con tu corazón abierto, dispuesto a obedecer. Tú eres muy amado. Oh, querido, nosotros somos amados, pero pues tenemos que tener el corazón abierto siempre a las enseñanzas divinas, porque tú eres muy amado. Sigo leyendo el texto. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están destinadas, están determinadas sobre tu pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo de Israel. Y sobre tu santa ciudad. ¿Qué ciudad? Jerusalén. ¿Para qué? Ahí está la obra del Mesías. Para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Qué obra había de hacerse dentro de ese periodo de 70 semanas? Se terminaría la prevaricación. ¿Qué cosa es la prevaricación? La rebeldía, el pecado. ¿Cómo es que un ser humano puede acabar con las consecuencias de las prevaricaciones humanas? ¿Un ser humano puede hacerlo? No. ¿Qué más se haría? Se pondría fin al pecado. ¿Un ser humano puede colocar fin al pecado? Oye, si a veces no podemos derrotar una tentación, si no podemos liberarnos de un vicio, ¿cómo el ser humano va a ponerle fin al pecado? Se expiaría la iniquidad. Expiaría, es decir, se pagaría el precio de la iniquidad. ¿Un ser humano puede morir en favor de otro para salvarlo? ¿Qué va a morir si él mismo necesita el perdón de sus pecados porque es un ser humano pecador? ¿Qué más se haría? Se traería justicia perdurable. ¿Qué ser humano puede traer justicia? Los gobiernos pueden prometer que este va a ser un gobierno de justicia. Mentira, todo es injusticia, todo es promesa vana, humana. Pero cuando el Mesías viniese, ahí sí se terminaría la prevaricación. Se pondría fin al pecado, se expiaría la iniquidad y se traería justicia perdurable y se ungiría al Santo de los Santos. Oh, querido, esta obra solo podría ser hecha por alguien que fuera divino. Esa expresión, se ungiría al Santo de los Santos. El Santo de los Santos no es una persona. El Santo de los Santos en el pueblo de Israel se le llamaba al lugar santísimo, donde se realizaba la expiación, donde se purificaba el santuario. Entonces, aquí se está hablando del ministerio de Jesucristo en el santuario celestial, cuando Él expiará el pecado, Él limpiará el santuario, Él definitivamente erradicará el pecado, no quedará ni raíz ni rama, y el ser humano será perdonado por haber confiado
en el ministerio maravilloso de Jesucristo. Llegamos ahora al fin de este estudio hablando del calendario profético. Como ya vimos, el ángel le explicó a Daniel que las 70 semanas eran la primera parte de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. La obra del Mesías se llevaría a cabo al final del periodo de estas 70 semanas. Según el principio día por año, y estas 70 semanas pues deben entenderse como 490 años literales. Y el punto de partida para este periodo es la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén. Esta orden la emitió el rey Artajerjes I en el año 457. Entonces, a partir del 457 se cuenta este periodo de 490 años. Y en la última semana, o sea, en los últimos 7 años, pues el Mesías aparece para desarrollar su ministerio en esta tierra. En la mitad de eso el Mesías es sacrificado. Al final de esa semana el pueblo de Israel, que desaprovechó, rechazó al Mesías, pues perdió su oportunidad de ser salvo como nación. Entonces, terminando los 490 años, seguimos contando, porque estas 70 semanas son el inicio de la profecía del capítulo 8, 2300 tardes y mañanas. Y si sigues contando, pues termina el 22 de octubre del año 1844, cuando el Señor Jesucristo comienza